De los hechos, veraz, oportuna y sin sesgos. Este es nuestro editorial. El objetivo fundamental de cualquier Estado del mundo, en este caso del Estado ecuatoriano, es utilizar el poder del que está investido en beneficio del bien común. Simple. En ese sentido, debe promover el bienestar, la prosperidad, la seguridad de los ciudadanos, administrando programas de gobiernos y los asuntos públicos según el mandato de los ciudadanos. Claro, este gobierno hizo todo lo contrario. No voy a entrar en esta ocasión a dialogar sobre el modelo de Estado centralista caduco y agotado que tenemos. No, a eso no me voy a referir. Me quiero referir al tan cacareado Tratado de Libre Comercio que hoy desesperadamente no saben cómo aprobarlo en 48 horas. Pero ¿sabe qué me preocupan de ese tratado? Lo que no se dice, lo que no se conversa. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la agricultura? ¿Qué va a pasar con la propiedad intelectual? Eso es lo que me preocupa, nada más. El resto, no hay problema. Yo creo que en toda persona medianamente sensata, coincidimos en que en todos los países tienen que hacer tratados de comercio con todos los países del mundo. En eso estamos de acuerdo, tenemos que comerciar. Pero el problema es cómo lo negocias. ¿Quiénes lo negocian? ¿Ustedes saben quiénes están negociando el tratado con Estados Unidos que ha arrancado este gobierno? No. Por ahí aparecen unos burócratas de Quito que no conocen si la garrapata se le encuentra en el coco o en algún árbol. Que creen que la garrapata es una fruta. Esos están negociando el Tratado de Libre Comercio con el Ecuador. Y dicen, los temas sensibles no los vamos a tratar en estos momentos, eso después. Pero sí tenemos preocupaciones, porque las grandes corporaciones del mundo, las transnacionales, han expuesto su interés de apropiarse de los derechos sobre la propiedad intelectual, añadiendo obviamente nuevos temas como la biotecnología, la creación cultural, la informática, la información genética y una larga lista de etcétera, etcétera y etcétera, para que entiendan un poquito mejor. La CELAC ha denunciado que los acuerdos comerciales sirven para blindar los intereses de las grandes corporaciones y multinacionales, especialmente norteamericanas, como el caso del TLC suscrito con Colombia, en lo relativo a las patentes farmacéuticas que impiden incluso el acceso de los colombianos a determinados medicamentos genéricos, porque ellos lo tienen patentado en los Estados Unidos. Estos desaforados negociadores del TLC no han tomado en cuenta que los pueblos de la Amazonia, de los Andes, sostienen que los bienes de la tierra y de la vida son de todo el pueblo, de las familias, de las personas. Y al no tener propietario individual, su uso corresponde a quien o a quienes directamente lo recogen del bosque. Lo mismo ocurre con el conocimiento y los saberes que son transmitidos de generación en generación. Con el Tratado de Libre Comercio, y escuchen esto, los conocimientos, eso que va de generación en generación, a mí me lo dijo mi papá se lo dijo mi abuelo se lo dijo mi tatarabuelo, y esos saberes, con el Tratado de Libre Comercio, se convierten en bienes que se pueden comprar, se pueden vender al mejor postor y también patentarlos. Tampoco se ha conversado sobre los productos
que sostienen la economía de la costa ecuatoriana. Porque son quiteños los que están negociando. Ya les dije. Creen que la garrapata es una fruta, los que están negociando este tratado. ¿Qué va a pasar con la agricultura y la ganadería? A estos negociadores no les importa, hay que cambiarlo. Averigüen quiénes son los negociadores y a qué intereses económicos representan. Porque no dicen que en Estados Unidos, por ejemplo, el maíz y el trigo es subsidiado. ¿Y quiénes comen maíz? Los que hacen pío pío, los pollos. Eso es subsidiado en Estados Unidos. ¿Por qué no dicen que Colombia, desde que entró en vigencia en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, su balanza comercial pasó de positiva a negativa? ¿Qué quiere decir? Antes del tratado le vendía más de lo que traía de Estados Unidos. Ahora es a la inversa. Le compra más a Estados Unidos y vende menos a Estados Unidos Colombia. ¿Por qué no dicen que el 2012 Colombia tenía un superávit con Estados Unidos de 8.244 millones de dólares? Y a partir del 2014, cuando entró ya en funcionamiento el Tratado de Libre Comercio, empezó a tener déficit sostenido. Por ejemplo, el 2018 cerró con un déficit de 1.702 millones de dólares, lo que representa en el acumulado 12.000 millones de dólares desde la implementación del Tratado de Libre Comercio. Fuga de dinero, de dólares. A nosotros nos mata, pues, si nuestra moneda es el dólar. ¿Sabe cuánto representa lo que dejó de vender? 31.2 billones de pesos colombianos. ¿Por qué no dicen que Colombia ha venido perdiendo peso en el monto de las exportaciones a Estados Unidos? Para que comparen simplemente ustedes. Una tonelada, larga o corta, puesta en puerto colombiano, una tonelada de perniles de pollo traído de los Estados Unidos. ¿Sabe cuánto cuesta la tonelada? Puesta en el puerto ya, $1.100. La misma tonelada producida en Colombia de pollo cuesta el doble, $2.200. ¿Cómo va a competir Colombia con Estados Unidos? Colombia tiene 30 o 50 años más de desarrollo que nosotros. ¿Y nosotros cómo vamos a competir? Quebrarán todos los avicultores del Ecuador. ¿Por qué no dicen, por ejemplo, también, que a pesar del Tratado de Libre Comercio, el Congreso de los Estados Unidos aprobó a partir del año 2017 que los subsidios al sector agropecuario, escuchen bien, al sector agrícola, al maíz en especial, a la soya, a todos los productos agrícolas, pasaron de 56.000 a 97.000 millones de dólares en el año. Desde el 2017. Hasta el 2017 eran 56.000. El 2017 pasaron a ser 97.000. Pero los miquitos no se quedaron allí. Este año, primero les aprobaron 14.000 millones y hace unas semanas 16.000 millones más. 30.000 millones más de subsidio que se suma a los 97.000. O sea, el subsidio para el sector agropecuario para los alimentos en Estados Unidos es 127.000 millones de dólares. ¿Y saben por qué hacen eso? Porque así negocian los miquitos, te imponen. Porque no hay cláusula que impida a Estados Unidos aumentar descaradamente los subsidios internos, mientras arruina a los ganaderos, a los agricultores y empresarios agrícolas, en este caso de Colombia. ¿Y es el mismo tratado?
Ojo, escuchen esto. Nosotros tenemos que sumarnos a ese tratado. No nos van a dar un trato diferente frente a Colombia, eso es cuento, mentira. Porque a Colombia va a decir, ¿por qué le da ese tratamiento y él no lo da a mí? Entonces, mucho cuidado. En lo personal, yo estoy de acuerdo que se negocien los tratados, pero que se negocien bien, porque los tratados son como los mangos, chicos y grandes. Y resulta que muchos son como las guayabas, todas vienen con gusanos, dicen. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Capital, la radio política de Manabí.